Hola, mi nombre es Iván Hernández Quintero. Bienvenido a Psicología, Música y Cine, temporada número 2. ¿Qué onda, amigos de Psicología, Música y Cine? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la película Kids, una película pues a lo mejor un tanto desconocida o tal vez pueda llegar a ser muy famosa, eso depende, porque esta película es considerada una película de culto y por lo menos aquí en México yo no he visto que tenga mucha repercusión. No sé de qué país nos estés viendo, pero me imagino que en otros lugares sí tuvo un gran auge. Me gustaría presentarte a mi invitado. Él es David Amaya, directamente desde Caldera, Chile. Él es psicólogo comunitario, trabaja con enfoques sistémicos, es director de un programa de drogas de adolescentes infractores en contra de la ley, ha trabajado como maestro impartiendo clases de psicología de la salud y comunicación y liderazgo. Y además, amigos, imagínense de toda esta trayectoria que ha tenido, también tiene un podcast llamado Ni Tan Spoiler, que la verdad les recomiendo muchísimo que vayan a escuchar. Está increíble. Son reseñas súper buenas, son reseñas entre amigos, platicando una charla amena acerca de una película que a ti te gusta, ¿no? La verdad es que te invito a que escuches el podcast de Ni Tan Spoiler. Igual aquí en la descripción sabes que te vamos a dejar el link para que vayas a escuchar este podcast. Pero, David, buenas tardes, bienvenido a Psicología, Música y Cine. ¿Cómo estás? Hola Iván, bien, bien. Por fin podemos hablar. Hemos tenido algunas dificultades técnicas para poder comunicarnos, pero finalmente ha ocurrido, así que eso me tiene bastante contento y que podamos comentar. Bueno, me encanta el cine por algo tengo un podcast y tener la oportunidad de conversar ahí con un colega siempre es interesante. Vaya que sí, y además la película que hemos elegido para hablar, pues también es muy interesante porque incluso pues tiene que ver un poco con lo que tú trabajas y con lo que tú diriges. Ujú. Exactamente. Me pasa con esta película que pasan dos cosas. Una que, por un lado, siento algo muy nostálgico, porque habla de un cine que ya prácticamente no vemos, que un cine ligado más a lo análogo. O sea, actualmente todas las películas tienen estos fondos verdes, mucho efecto especial, el tema de los computadores, pero en la época en la que se filmó, que el 95, eso no estaba. Y habla muy bien de la juventud de ese entonces. Y por otro lado, la otra sensación que me provoca la película de la que volvemos a hablar, que está relacionada con una suerte de desesperanza frente a que muchos de los problemas adolescentes de esa época han cambiado de forma, pero se han mantenido. Y creo que la película es una película de culto porque si uno ve la película, actualmente no se podría hacer algo así. Es prácticamente imposible pensando en el contenido, en la edad de los actores y las actrices. Entonces es como un momento en el tiempo que fue congelado y es en forma de película. Sí, efectivamente. Amigos, quienes hayan tenido la oportunidad de ver esta película llamada Kids, Vidas Perdidas, le pusieron aquí en su traducción. Estamos hablando de que la película la protagonizan adolescentes, son unos chicos que me imagino no mayores a 20 años, en la cual la trama central de esta película es de que son dos grupos de adolescentes en los cuales están contando sus primeras experiencias en cuanto a las drogas, en cuanto al alcohol y principalmente sus experiencias en cuanto a tener relaciones sexuales. Entonces, esto es muy importante porque nos muestran la visión que existía en 1995 acerca de estos temas. Y además, son temas comunes de la juventud e independientemente del año en el que estemos hablando, ¿no? Porque estamos hablando que la película es de 1995 y actualmente pues la juventud sigue experimentando y hablando de estos temas, ¿no?
Entonces, tal como lo dice David, retratar esta película en este año sí es algo muy difícil volverlo a replicar actualmente en la época por todas las escenas, las tomas de fotografía, las direcciones de cámaras que se realizaron, ¿no? Entonces, está increíble el concepto de esta película. Pero David, cuéntame, ¿qué te pareció a ti? ¿Qué nos puedes aportar de la película? También voy a hacer como una diferencia de cuando me tocó verla, que yo la vi en mi adolescencia. Bueno, yo estaba en primaria, o sea, aquí se llamaba en ese entonces educación básica, en quinto básico, cuando se estrenó la película, pero yo la vi 5 años después, la vi como el año 2000, más o menos cuando estaba en mi educación media, que es como la secundaria me imagino que allá en México, no sé cómo está distribuida todo el proceso educativo, pero en la educación media. Entonces yo veía la película y me llamaba la atención los personajes, el protagonista me caía pésimo, era, no sé, como me desagradaba mucho ver, fue muy difícil empatizar con el personaje, pese a que estaba viviendo experiencias no tan distintas. O sea, yo con más supervisión adulta, bueno, nací y crecí en un buen hogar, a diferencia de los personajes. ¿Ya? Pero aún así como que en mi mundo adolescente me costó mucho ver el contexto y por qué se estaban dando las cosas que se dan con los adolescentes. Ya de adulto y con la experiencia que me ha dado la vida, a lo que me dedico, me resulta muy buen retrato de la adolescencia periodo. O sea, este subtítulo que se aleja mucho del nombre original, pero te hace una interpretación muy cierta y muy sencilla de lo que les va pasando a los adolescentes cuando no tienen soporte. Y no me refiero solamente al soporte como de los adultos. Una de las cosas que vemos en la película es la ausencia de adultos significativos y de adultos como responsables, adultos que cumplan su función. Quizás hay una o dos escenas en las cuales vemos personal de la salud cumpliendo un rol, pero un rol más formativo. Pero los adultos que deberían estar ahí básicamente eran bandas de adolescentes, lo que uno ve en la película. Son bandas de adolescentes y claro, todos ellos tienen familias, muchas familias están o trabajando o no les interesan o están puestas su foco en otras cosas. Entonces, eso viene bien interesante. El mundo adulto está constantemente fuera de plano. Es como cuando uno ve a Charlie Brown y todos los adultos salen solamente las piernas y se escucha un ruido de fondo. Eso es la presencia adulta acá. Es como que no existe. Y si no existe, no existen los adultos, los adolescentes que vemos en la película están creando su mundo, están desarrollando mitos. De hecho, la primera parte de la película, porque, y creo que es bastante larga esa parte, no me acuerdo cuánto significa el metraje, en la cual empezamos a ver grupos de hombres, grupos de mujeres hablando sobre mitos relacionados con la sexualidad. Y es muy interesante cuando los hombres hablan de que a las mujeres les gusta cierto tipo de posiciones, les gusta que les den fuerte. Estamos hablando de cabros chicos, niños chicos hablan diciendo ese tipo de cosas. Y cuando hacen lo mismo, pero con las mujeres hablan más de las sensaciones, de qué te hace sentir acostarte con alguien, desde lo que es el tema de la intimidad. Entonces el hombre está hablando más del coito y la mujer más de la afectividad. Sí, ese tipo de cosas como es bastante interesante. Ninguno de los dos géneros conoce bien lo que le pasa al otro. ¿Ya? Eso es como lo primero que llama bastante la atención de la película. Y lo otro que llama mucho la atención tiene que ver con cómo estos mitos se llevan a las prácticas. Porque otro tema fuerte tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual. Y en ese entonces la poca información disponible. Hoy hay mucha información, pero hay mucha información con poca guía, creo yo. Pero hay mucha más. Está disponible, está ahí. Ahora, el cómo se guía esto es lo extraño, porque veamos cómo son los planes y programas de los distintos establecimientos educativos cuando se habla de sexualidad. Porque sexualidad, pensando en temas de formación psicológica,
debería siempre estar acompañada de lo que es la dimensión afectiva, además de lo reproductivo. Por ejemplo, la educación que tuve yo en mi adolescencia no dista mucho de lo que se le enseña hoy día a los niños, que básicamente es biología. La sexualidad con sí misma como tema tabú pareciera ser de que se habla mucho, pero todo se trata sobre sexo, excepto el mismo sexo. Cuando llegamos al momento, deja de ser sexo, se transforma en otra cosa. Pero todo trata sobre sexo. Hay una banda chilena que se llama Los Prisioneros y hacen una alegoría que se llama Sexo. Y dicen: el mejor gancho comercial apela a tu liberalidad, a tu instinto animal. Se las dejo ahí, porque como sé que tu podcast también trata sobre música. Sexo de Los Prisioneros es una muy buena canción para poder entrar a hacer un análisis, de hecho. Los Prisioneros es una banda chilena que conozco y que la verdad me encanta muchísimo. Lamentablemente creo que ya no están juntos desde hace varios años, pero sí estaría muy padre. Qué bueno que nos Hace muchos años. aportas, qué bueno que nos aportas es esa canción. Y vaya que con lo que comentaba acerca de la película, sí es totalmente cierto, porque estamos viendo el retrato de la vida de los jóvenes en aquellos años, 1995, y las enfermedades de transmisión sexual pues estaban prácticamente a la orden del día, ¿no? No había tantos métodos, no había tantos conocimientos acerca de todo lo que afectaba las enfermedades. Y es que esta película es una película muy cruda porque nos muestra la realidad, y hasta ciertos puntos la película para mí llegó a ser en algunos momentos difícil, porque toca temas muy importantes y muy delicados, y tal lo comentabas, ¿no? Que son las enfermedades de transmisión sexual y cómo es que simplemente por una relación no protegida llegan a desencadenar tantos factores, ¿no? Entonces, sí es un poquito eh, difícil la película, no solamente por la trama, sino por también los planos y las imágenes que te va mostrando, ¿no? Los ambientes, los lugares también, hace que la trama y la película sea un poco quizás difícil de poder sobrellevar. Claro, o sea, me acuerdo, y me parece que tiene que haber sido algo bien pensado. Voy a poner hartas comillas en esto, pensado en las edades de los niños que están en la película, porque las niñas más chicas están al inicio de la película y al final, que son de jóvenes que tienen relaciones sexuales, y en la película dicen que tienen 13 años. Se ven de 13 años, probablemente no hayan tenido 13 años, sean un poquito mayores. Pero también los protagonistas tenían 17. Ellos sí que eran menores de edad. Todos los cuatro protagonistas tenían 17 años. Incluida Rosario Dawson, que hoy la vemos bastante en las películas actuales. Rosario Dawson, su primera película es esta. Efectivamente, y fue la única del elenco que quizás pudo tener una carrera actoral un poco más sobresaliente que los demás protagonistas. Claro, de hecho hay otra de las protagonistas que se llama Harmon. No, miento, tengo por acá el nombre, déjame buscarlo. Se llama Chloe Sevigny. Y ella es una de las, entre comillas, canceladas, porque porque siempre trató de buscar papeles que fuesen polémicos y fueran retos. De hecho, ella estuvo incluso nominada a un Oscar, si no me equivoco. Pero hubo una película en la cual le hizo una felación real a un actor actuando, que era, creo que también el director de la película, y eso le trajo muchos problemas, y que ya no la contrataran igual que antes, y que no fue, su carrera dejase de ser resaltada. Y básicamente podríamos entrar a cuestionarnos a propósito del movimiento Me Too, de por qué una actriz llega a hacer ese tipo de cosas, pero ella, si es que fue una práctica abusiva, que no sabemos, que probablemente sí, ella era la víctima. Entonces, Sí, claro, pues, y se da esto en esta película, o sea, como de verdad es muy difícil hoy que se permita ese tipo de cosas.
porque uno no sabe qué tanto. De hecho, los mismos directores eran chicos, 19 años habrán tenido Larry Clark con esto. Y creo que también está muy relacionado con todo su cine, con todo, porque no es solamente un cineasta, sino que también es un artista visual. Y todo lo que hace está relacionado con la infancia, con la adolescencia, la poca supervisión de los adultos, la poca comprensión del mundo adulto. Es, eh, es muy, muy extraño esto, esto que se dio. Sí, vaya que sí lo comentas, incluso el director y el guionista no tenían 19 años de edad, ¿no? O sea, cómo este tipo de jóvenes se atrevieron y se arriesgaron a hacer una película, pues quizás podría haber sido de su vida cotidiana, porque en la película pues nos demuestran todo el lapso de un día de la vida de estos jóvenes, desde la mañana cuando el personaje principal, Telly, convence o manipula a esta chica de 13 años para que tengan relaciones sexuales hasta la noche, ¿no? O sea, es el transcurso de todo el día que él termina teniendo nuevamente relaciones sexuales, pero con otra chica igual de 13 años, ¿no? Y pues en ningún momento vemos o te dan a entender que hubo seguridad o protección, ¿no? Al momento de tener la relación sexual. Entonces, sí, sí es una película, obviamente, interesante en cierto punto. Y como les decíamos, no es una película de culto porque es muy difícil que se vuelvan a retratar este tipo de películas o de escenas que las vemos, ¿no? Y vaya que a mí me sorprendió bastante y creo que para muchas personas también les sorprendió bastante porque esta película causó mucha polémica al momento de que fue lanzada. Incluso varias personas la desaprobaban y otras varias personas la aprobaban. La aprobaban por la razón de que trataba y hacía como cierta conciencia del mundo en que viven los jóvenes. Y por otro lado la desaprobaban por las escenas y por los personajes, ¿no? Por meter a niños de cortas edades, pero es que, ¿de qué otra manera podemos entenderlo mejor? Porque muchas de las películas actuales meten a jóvenes que te dicen tienen 17 años y los actores realmente tienen 30, ¿no? Entonces, pues como que la edad y visual no cuadra. Entonces, esto me gusta mucho de la película porque son los personajes con las edades reales o correctas, que eso también se ha estado perdiendo en el mundo del cine. Claro, yo creo que, por lo menos, mira, si me hubiera tocado a mí dirigir la película, la escena más complicada la hubiera sugerido. Eso hubiera hecho yo, porque no. Igual con el ojo anterior, que era adolescente, el ojo actual, encuentro terrible que el tema de la simulación, pese que es una realidad que uno no puede taparse el ojo, eso existe. Los niños tienen relación cada vez más jóvenes. Pero hay una escena que es cerca del final, que es la escena de violación. Muy Y difícil que de esa hecho escena. esa escena tiene que ser muy difícil porque estás haciendo que jóvenes, adolescentes de 17 años, estén simulando una violación. Y es muy creíble el cómo lo hacen. De hecho, hasta en el ambiente, porque no sé si es que esta película está inscrita en el Dogma, que el Dogma fue un movimiento artístico cinematográfico que tenía ciertas reglas. Y una de las reglas del Dogma era que la música que se escucha, o sea, toda la música de la película solamente puede aparecer siempre y cuando sea escuchada por los personajes. No puede ser con música ambiental. Y esta película mantiene eso. Y el hecho de que la escena de violación no tenga música lo hace aún más crudo. Y el impacto, y a mí, claro, es terrible lo que está pasando, es terrible lo que estoy viendo. Claro, no vemos genitales, pero es muy explícito. Es una mujer que no se puede defender, que no puede decir no, que está totalmente drogada, no hay consentimiento de ninguna otra parte. El tipo que la está violando tampoco está claro de qué está haciendo, no sabe qué está haciendo, pero la está violando por un tema más impulsivo, es responsable, y después termina la escena y salta de nuevo este mismo personaje, así como
oye, ¿qué pasó? Porque no acordándose de lo terrible que había hecho en la noche anterior. Y el tono con el que lo pone el director no es un tono de cuestionamiento. Y eso es tremendamente removedor. El director no está cuestionando el personaje. Y creo que tiene que ver con esto cuando los adolescentes y los niños caen en prácticas sexuales abusivas. Entonces, hay que entrar porque hay un fenómeno que es la práctica sexual abusiva, que se da en niños mucho menores. ¿Ya? En términos de lo legal, lo que pasó es una violación sin lugar a dudas. Pero cuando son más chicos, cuando están en edad inimputable, hay veces que niños de 6, 7 años tienen prácticas sexuales abusivas con niños mayores. ¿Qué puede pasar? Que como sociedad castiguemos y queramos linchar a ese niño un poco más grande que está abusando a alguien más chico, pero sigue siendo un niño. Algún lugar aprendió, de algún lugar captó eso, quizá debe haber sido víctima también de abuso. Entonces ahí está el trabajo que se puede hacer desde de las distintas disciplinas, de la clínica, de los programas de protección a los menores. Entonces cuando uno habla de sexo, de hecho en Chile el año pasado se estaba tratando de implementar una ley o sea, de educación sexual. Dentro de esa ley de educación sexual estaba incorporado todo lo que tiene que ver con el hablar sobre las disidencias sexuales, sobre las todo lo que es la comunidad LGBTIQ+. Y hubo un grupo que se opuso, y dado a que la ley en Chile está construida para que las minorías sean las que manden, terminaron no promulgando la ley esta ley. Y estamos hablando de cosas básicas y que no se hablan porque hay ciertos poderes sociales que tratan de evitar y están dentro del ámbito más conservador. Y que no nos han permitido avanzar en temas tan sencillos como la identidad de género. Sencillo, entre comillas, voy a poner entre comillas, que son cosas que deberíamos ya estar hablando hace mucho rato. Y legalmente no se puede. Entonces ahí hay harto que tocar, harta tela y tiene que ver con eso. O sea, hay realidades, están ahí y no nos podemos hacer los locos. Por mucho que no queramos que los niños no tengan relaciones sin protección, que tengan relaciones sexuales, eso va a acontecer. Está en nosotros que tenemos la posibilidad de protegerlos. Eso sí podemos hacer. Si no negamos la realidad. El uso del preservativo. Hablar sobre planificación familiar, hablar sobre aborto, con cosas que existen, que están ahí. Vaya que sí, ¿no? Efectivamente, sí son cosas un poco difíciles de llevar y también importantes porque efectivamente, o sea, la educación sexual, por lo menos aquí en México, pues creo que a mi parecer no ha sido la adecuada. Los programas educativos pues están ahí, pero muy pocas veces vemos que se han actuado, o por lo menos en mis comunidades y en mi zona, pues no, efectivamente, no, no hay mucho avance, mucho progreso con respecto a eso. Y vaya que esta película, pues sí, no había pensado en ese plano que tú me habías dicho de la música y cómo retratan la escena, pero sí es muy fuerte y efectivamente sí es una escena muy difícil de poder sobrellevar, que claro que nada justifica el hecho de que el chico tampoco estaba en sus cinco sentidos porque estaba borracho y drogado, y también la otra chica, pero sin embargo el hecho ahí está. Y es Y, responsable de eso. y es responsable de eso, efectivamente. Sí fue algo, pues, es muy crudo, ¿no? Esta película, pues no es para cualquiera, sinceramente. Esta película, no cualquiera persona va a poder llegar a digerirla porque es muy fuerte explícitamente. Efectivamente, no vemos ahí los genitales de los protagonistas,
pero sí vemos los movimientos, escenas amplias en donde vemos nada más los movimientos del personaje, ¿no? De estos dos personajes que son Telly y que son Casper, estos chicos que nada más buscan el placer y pues estar borrachos y drogados todo el día. Y vaya que... Ahí hay otro, perdón, no No, termina, después hablo yo. adelante, adelante. Allá. Hay otro tema que tiene que ver con la captura de la Virgen, que es como una ensoñación de los mitos masculinos, desde el machismo, que hay como dos mujeres en el mundo existentes, que es la mujer virgen, que es María, y la mujer con la que se tiene relación, que es la puta, la prostituta. Entonces, la mujer María, que es la Virgen, es la Inmaculada y en la cual que nos recuerda a nuestra madre. Pero ellos están constantemente tratando de llevarla al otro mundo, a la otra versión, ¿ya? Que es como un poco el mito desde los judíos cristianos que Latinoamérica lo tiene como muy presente todavía, ¿ya? Y que al capturar la virginidad, la haces tuya, que te pertenece. Y que la mujer es un objeto, de nuevo los prisioneros, es un objeto al cual hay que doblegar en esta canción satírica. ¿Ya? Se doblega a la mujer, se la hace propiedad y ella va a vivir con toda su vida con que tú le quitaste la virginidad, tú le arrebataste algo. En el fondo tú vas a vivir siempre en ella. Y es terrible esa visión. Es horrible. Es horrible. Efectivamente, de acuerdo, porque el personaje principal, Telly, solamente buscaba chicas vírgenes para precisamente ese machismo que él traía, hablar y quedar para siempre en la memoria de estas chicas, precisamente por haberles arrebatado la virginidad, ¿no? Y vemos también en la escena en la que van los personajes caminando y hablando acerca de eso y que le dicen, ¿no? O sea, yo solo busco vírgenes para poder aprovecharme de ellas, ¿no? Efectivamente, algo totalmente terrible y desaprobable. Sí, como una película te lo trae. No cuestionar, para algo sucede eso en la escena final. Hay una parte en que los dos niños, después de que están hablando de todas estas atrocidades, pasan por el metro y está un caballero tocando un instrumento musical y un niño bailando. Y ellos pueden apreciar lo bonito y lo estético y lo interesante que es hacer música. Entonces, ¿qué te dice Clark con esto? Larry Clark te dice, son niños, están equivocados, tremendamente equivocados. Pero son niños, siguen siendo niños. Y esos niños pueden seguir apreciando la bondad. Porque él no cuestiona. O sea, por ejemplo, en el trabajo que realizo yo, a mí generalmente me hablan de como mis chicos, chicas que atiendo, han cometido delitos, están metidos en las drogas, para la gente son monstruos. Y no son monstruos para nada. Son niños que sienten, que quieren, que tratan de proteger, pero las circunstancias en las cuales han vivido, le ha tocado vivir, han sido lo suficientemente nocivas para ellos, los ha vulnerado de tal manera que se han visto orillados a esto. Y nosotros desde la práctica adulta quizá los podemos cuestionar, es decir, pero oye, en algún momento tú vayas a decidir hacer otra cosa, pero no todos tenemos esa chance. Son la minoría, la cual espontánea, que tampoco es espontáneo, las cuales se dan cuenta de que, oye, tengo que hacer este cambio. Generalmente necesitamos tener ciertas condiciones para que el cambio se dé. Y hacer entendimiento, porque ¿cómo enfrentamos esto? O sea, pensemos en Casper. Casper siempre toda su vida va a ser un violador para la justicia. Pero si quisiésemos rescatar a Casper, ¿qué haríamos? ¿Qué hace la justicia? Lo va a meter preso. Perfecto. Cometió un delito, es un delito relacionado con el poder, porque la violación, además de algo sexual, tiene que ver con el poder de uno más fuerte sobre un otro que doblega. ¿Ya? Entonces está este cabro y ¿cómo lo vamos a tomar? Solamente desde lo punitivo, porque de lo punitivo te aseguro que va a salir peor de la cárcel. Va a salir peor. Y esto es lo que sucede. ¿Por qué no revisamos qué es aquello que lo llevó, que lo motivó a cometer los delitos que comete? Porque no es el único delito que comete durante la película.
No Sí, es el único. Y no, son, no es el único. y son dos delitos, y son dos delitos relacionados con el poder. ¿Ya? Para que una persona logre reincorporar, porque esto es casi paradójico. Les pedimos a las personas que han sido vulneradas, que han sido eh, golpeadas, vapuleadas por el sistema, que se rehabiliten y se reinserten. Que se reinserten en el mismo sistema que los vapuleó, que los vulneró. Eso es perverso, pensarlo así. Reinsértate en aquello que te vulneró en un inicio. Entonces, siento, y esto es un tema ya mío personal, y con un poco de... Ahí, bueno, hay enfoques teóricos que también lo hablan, que no es el enfoque teórico que es prima en mi país, por lo menos, que hay otros que se está trabajando, que tiene que ver con la justicia restaurativa. La justicia restaurativa entiende de que hay una víctima y hay un victimario, y que el victimario le quitó un algo a esa víctima. Entonces, en el diálogo de la víctima, sintiéndose víctima, el otro tiene que restaurar el daño realizado. ¿Ya? Ahora, pensemos en ámbitos más sociales. Yo, delincuente, cometo un delito y una de las víctimas secundarias es la sociedad. Pero la sociedad a su vez también me vulneró a mí. Entonces, allí estará el medio del asunto. En cómo hacemos que las personas que cometen delito restituyan el daño realizado y la sociedad les restituya el daño a ellos. Si a ti desde esa lógica, si a ti te ponen una pena que no corresponde al delito que cometiste, se te está vulnerando. Entonces, ahí es creo que el cambio de switch que sería mucho más funcional para lo que es los procesos de rehabilitación y recuperación, ¿ya? Porque las drogas como tales, o sea, también existe el mito de que la gente consume drogas y por algo, y con ello, comete delitos. No todos los delincuentes consumen drogas, no todos los drogadictos cometen delitos. Y si los vemos por lo menos en la población que atiendo yo, la vulneración social está antes del delito y el delito está antes de las drogas. No es al revés. Wow, eso está increíble. Me encanta porque me has dado una nueva perspectiva acerca de ver las situaciones y de ver ese tipo de cosas, ¿sabes? O sea, nunca me había imaginado todo esto que me estás compartiendo. La verdad te lo agradezco muchísimo porque es increíble y además esto es aprendizaje y espero que también todas las personas que nos estén viendo o escuchando pues puedan aprender junto con nosotros acerca de estas cosas. Nunca había tenido la oportunidad de platicar con un psicólogo que estuviera trabajando con adolescentes infractores de la ley. Y esto es increíble porque en la película, pues tal como lo comentas, hay varios delitos en los que comete Casper, que es uno de los personajes, pues obviamente que a lo mejor necesitas, bueno, en tu trabajo tendrías, es una pregunta, en tu trabajo, trabajar con este tipo de personas te resultaría un mayor esfuerzo, ¿no? Me imagino. Es que, a ver, como te digo, me ha llegado, he trabajado con jóvenes que han cometido delitos sexuales. Generalmente para los programas en el que estoy yo, el ideal es que no se atiendan, sino que se atienden en otro tipo de especialidades exclusivamente psiquiátricas, ¿ya? Pero sí me ha tocado ver, así, toda mi vida, yo trabajé con adultos, trabajo con adolescentes hoy, y en todos ven este tipo de historias, este tipo de historias que están ahí. Porque hay otra cosa relacionada con una droga en sí misma no provoca una adicción. La droga, para que se provoque una adicción, una conducta adictiva, necesitas una sustancia o un algo que tenga un potencial adictivo más una conducta adictiva, ¿ya? Y cuando tú cuestionas el tema del consumo, tú cuestionas la funcionalidad, porque eso es otro mito. La droga no es que te destruya todo, sino que provoca algo y es funcional respecto de algo en particular. Si en un sistema familiar tú tienes una persona que es adicta y tú le logras que deje de consumir sin hacer nada en su entorno, va a pasar, se va a desestructurar ese entorno, probablemente. ¿Por qué? Porque el sistema muchas veces está pensado con esta persona que se transforma en lo que nosotros llamamos el paciente índice. Todo está enfocado a él. Hay temas de dependencia en cuanto a las relaciones, llamado codependencia.
que es depender de un otro, o de lo que haga un otro, lo que pasa un otro. Y en las familias, bueno, en todas las familias con algún grado de dependencia, no solo a drogas, hay codependencia. Entonces, se dan todos estos fenómenos. Logras que una persona deje de consumir. ¿Y qué va a pasar con la funcionalidad que tenía la droga para ese sistema familiar? Puede que aparezca un nuevo índice, que otro personaje de la familia haga el mismo síntoma, un síntoma parecido, pero cumpla la misma función. Entonces, siempre es importante. ¿Por qué la persona consume? ¿Qué es lo que ya gana? ¿Qué es lo que lleva a? Y ahí uno empieza a tirar la madeja. Como me llega el monstruo, yo tengo que buscar qué sano tiene el monstruo. Cuando encuentro lo sano me doy cuenta que no es un monstruo. Vaya, Nunca fue un monstruo. vaya, sí es sorprendente. Y Es después, claro, increíble. pues, y después llegas a devolverle eso a la familia. Y cuando la familia lo absorbe así como, nunca fue un monstruo. Qué genial. Empezamos el largo proceso de reparar. Y vaya, vaya que sí es largo y difícil. Mm. Sí, es largo y difícil. Pero afortunadamente no es imposible. Cuando mientras más jóvenes alguien llegue a pedir ayuda, la prognosis como a ver, la prognosis es como el pronóstico del cuadro va a ser siempre mejor. O si es que hay cosas que no van a cambiar, uno devuelve. Por ejemplo, si hay un trastorno de base, deja de ser un monstruo la persona y se transforma en una persona con una enfermedad, con una condición de salud mental. Ya, ya entiendo, ya queda un poco más claro esto y vaya que sí, wow, de verdad sigo sorprendido, ¿no? He absorbido así mucho, mucho aprendizaje en los últimos minutos. Vaya, vaya, wow, es sorprendente, totalmente. Y creo que ya esta película la voy a volver a ver ahora nuevamente con esta nueva visión, ¿sabes? Te agradezco mucho que nos compartas un poco de tu trabajo, de lo que haces, porque espero que también las Sí. personas que nos vean, que nos escuchen, puedan volver a ver la película si es que ya la vieron con esta nueva visión, esta nueva perspectiva. Que claro, volvemos a decir, son niños que están consumiendo drogas, que están iniciando una vida sexual, son niños que están cometiendo muchos delitos, muchos crímenes, que no los justificamos de los delitos ni de los crímenes que están cometiendo, pero sí es importante, yo me preguntaría dos cosas. Uno, ¿dónde están los papás? Porque efectivamente en ningún momento los vemos. Y dos, es momento y es tiempo de, tal como tú dices, son jóvenes y de que puedas reintegrarlos a una vida social, pero claro, siempre hay que ver este tipo de cosas, como los decías, ¿no? Si es que ya traen un trastorno por ahí en proceso de desarrollo o ya fijo. Sí. Y te pongo otra capa más. Es entender, ya, salgamos del sistema familiar, quizás, veamos lo más macro. Los consumos que se dan en los distintos territorios, en los distintos lugares, responden también a condiciones sociales. Pensemos, ¿qué era aquello que estaban consumiendo los niños ahí? Estaban consumiendo gas, que estaban consumiendo marihuana y probablemente también crack, que son, la pregunta es, ¿por qué eso y no otra cosa? Estamos hablando del año 95. Entonces se entiende que eso se le consume. Pero hay un ejemplo que siempre doy que tiene que ver un poco con una de las drogas en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en México quizás no tanto, pero de Latinoamérica estamos hablando de Perú, Bolivia hacia abajo. Además de la coca está la pasta base, que es el percolado, es prácticamente el desecho de la cocaína, es lo que quedó. En Estados Unidos tiene algo muy similar que es el crack. Entonces son drogas relativamente baratas. ¿Ya? Y hay sectores de acá de mi país que esa droga, que es barata, que es económica, la consumen también las personas que tienen dinero, poder adquisitivo, en lugar de consumir cocaína. La pregunta es por qué ese pueblo en particular tiene esa condición. Lo que podríamos pensar acá, o sea, podríamos pensar que nuestros jóvenes también tienen mayor consumo de pasta base. Perfecto.
Pero lo que nos ha visto lo que nos está diciendo la evidencia es que el consumo de psicofármacos está subiendo. La pregunta es ¿por qué? Y hay otros países que ya han tenido ese problema, el problema con los psicofármacos, particularmente los que son para el dolor, que se llaman opiáceos. En Europa han tenido problemas, Estados Unidos ha tenido problemas con los opiáceos, particularmente la heroína. Acá estamos teniendo problemas con eso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en ciertas poblaciones se da un consumo particular? Y eso tiene que responde a la naturaleza y funcionalidad del consumo, de lo que se consume. Acá teníamos niños que están consumiendo drogas que están botadas. Al 95 el sentido de la marihuana era muy distinto al actual. Era mucho más prohibitivo. El crack, droga de pobres, de gente que no le importa a nadie. Nadie se va a preocupar de un adicto al crack en ese entonces. Y eso es lo que les pasaba a esos niños. Eran niños que no le importaban a nadie. Entonces, Sí. hay varios niveles en los cuales, por ejemplo, yo creo que, claro, es una atrocidad lo que hizo Larry Clark, pero también es una genialidad pensando en el sentido el sentido de la película, lo que quería dejar. Y vaya, que deja un gran mensaje y una gran reflexión. O sea, a pesar de todo lo que ha sido criticado y de efectivamente retratar escenas totalmente delicadas, contextos sociales muy difíciles que, que son reales, ¿no? También hasta cierto punto yo me imagino si la película en ese momento causó tanto impacto o la gente la discriminaba porque estaba retratando un contexto social real y a lo mejor la gente no soportaba darse cuenta de la situación, no lo sé, pero también me llegó a surgir esa cuestión, ¿no? Porque sí, muchas críticas eran acerca de eso. Sí, sí, sí. Yo insisto, quizá a lo mejor optar hacer con o sea, con adultos que parecieran jóvenes, hubiera sido lo ideal. Pero ahí se equivocó Larry Clark, pero también él logró preservar el sentido de lo que él quería dar, que creo que es lo que al final quedó, pero, o sea, si lo vemos raya para la suma, sí se equivocó. Definitivamente se equivocó bastante. Vaya que Pero sí, porque era un buen director. Me parece que aprendió para lo que siguió haciendo. Después. sí, por ahí también vi un poco de su filmografía y después sacó algunas películas. E incluso por ahí también yo había visto algunos rumores, algunos chismes así, de que decían de que varios directores se interesaron por el proyecto, ¿no? Principalmente Martin Scorsese. Ya a mí me sorprendió cuando lo Scorsese. dijeron, cuando lo mencionaron, porque sí, a él, estos temas a él le encantan, ¿no? En sus películas. Y y a lo mejor si él lo hubiera tomado, hubiéramos estado hablando de otra historia, ¿no? Y de otro significado, de otro rumbo que hubiera tomado la película, Sí. porque él se hubiera puesto, yo me imagino, actores mayores interpretando estos personajes. Sí, pero otro que estuvo interesado, Gus Van Sant, la película. Sí, también. Él también trabaja mucho Sí. con Y también, personajes, con protagonistas niños, ¿no? exacto. Sí. De hecho, él, bueno, ha tenido mayor como problemas relacionados con su cine o lo que pasaba con el escritor, que era Harmony Korine, que de hecho también lo han clasificado como un apologista de la pornografía infantil. Y tienes otras versiones que son desde el postmodernismo, particularmente de algunas vertientes del feminismo, que lo crudo de la película te hace entender de por qué porque el patriarcado es el enemigo y al cual hay que derrotar, más que el machismo en sí mismo, sino que es el patriarcado. Es como lo que pasa con Mad Max Fury Road, la última película de George Miller. Uh -huh. Muchos le tildaron a la película de feminista. Y muchos grupos feministas decían, no, esto no puede ser una feminista porque utiliza la violencia como método. O sea, el método de violencia es coherente con el mundo que te presenta la película. El tema está en que no es una película feminista.
los dos están equivocados. La película es una película antipatriarcal, porque el enemigo que pone es esta estructura y que la representa con los distintos personajes y los poderes. O sea, Immortal Joe representa el patriarcado en sí mismo, en su totalidad. El granjero de las balas, el armamentismo. Y el people eater, el antropófago, el dinero, el capitalismo. Entonces, es una película tremendamente antipatriarcal. Y esta película también está en eso. También está en esa, como en esa línea. Quizás menos dibujada, de hecho, totalmente dibujada, pero está también ahí. Sí, sí, Es que vaya. el director no está a favor de lo que está pasando. No lo cuestiona, no cuestiona a los niños, pero no está a favor de lo que está pasando. Sí, eso lo podemos ver ejemplificado en la película, en la trama. Sí. Bueno, David, la verdad es que te agradezco muchísimo todo este aprendizaje. La verdad, ha sido un episodio lleno de aprendizaje, de diferentes visiones, de diferentes perspectivas. Siempre es muy padre platicar con gente de otros países porque te muestran otras visiones y otras formas de ver el mundo, ¿no? Y yo te agradezco muchísimo habernos compartido estas reflexiones que la verdad son increíbles. Si no, yo también te agradezco a ti haberme invitado. Como te digo, tener como la oportunidad de hablar de películas. También me encanta hablar con gente de otros lados, o sea, de México. Me encanta. Todavía no puedo conocer México, algún día lo haré. Pero qué maravilloso que es que algo tan desagradable como la pandemia haya provocado que se haya fortalecido el tema de los podcasts y la relación entre podcasters. Ha sido como maravilloso dentro de lo que se puede ver como positivo de esto, de este contexto mundial. Sí, yo la verdad siempre lo digo y siempre lo diré. Me encanta la comunidad de podcasters porque es una comunidad muy unida, ¿no? Eh, Siempre todo el mundo está tratando de ayudarte, haciéndote alguna colaboración, dedicándote un poco de su tiempo para escucharte. Y la verdad es que eso está muy lindo y eso es muy, muy padre. La verdad es de que me agradezco mucho. Me gustaría que estos momentos tú invitaras al público de Psicología, Música y Cine a que escuchen tu podcast, a que te sigan en tus redes sociales, a que eh, compartes un poquito de los proyectos que vas a estar realizando, de tu trabajo, de lo que tú Ujú. gustes. Ya. Bueno, relacionado con mi podcast, Ni tan Spoiler, es un podcast que hago con varios amigos, somos 4 en el equipo, nos vamos rotando en los capítulos, generalmente yo soy el que está ahí como de base, pero nos vamos rotando con los amigos, y está creado como un espacio para poder hablar sobre cine, sobre películas, pero de una manera un poco más relajada, es como si estuviésemos viendo una película con amigos, terminan de ver la película y se ponen a conversar. Eso es lo que siempre tratamos de hacer, metiendo temas de cultura, temas sociales, políticos, de la misma psicología. De hecho, del equipo somos psicólogos, los otros 2 son ingenieros. Ingeniero uno ingeniero de la ciencia más dura. ¿Ya? Y se forma algo bien bonito, bien interesante, que allí nosotros nos pueden buscar por Nistan Spoiler en Anchor, en Spotify. Generalmente nosotros subimos en Anchor, pero en Spotify y bueno, en casi todas las redes sociales también. Musicales, estamos en Facebook como Nistan Spoiler, estamos en Twitter, en Instagram. Y yo como psicólogo, bueno, si contactamos, conversar temas o, por ejemplo, yo no hago terapia online, o sea, hago consejerías online. Pero en terapia no, yo creo que la terapia es imposible hacerlo online. Es imposible porque no está se produce algo con que solamente estemos en un cuadrado para la gente, que hace imposible lo completo de la relación humana. Pero ahí igual me pueden escribir a mi Instagram, estoy como David Amaya, se me encuentra como David Amaya, me escriben por ahí y ahí se puede, o por Facebook igual aparezco. O me escriben por el podcast y yo los remito a mi red porque tengo un correo para que la gente me escriba, pero no lo encuentro en internet.
Así que eso, de nuevo agradecerte a la invitación, saludar a tu público, que si te siguen tu trabajo, me gustó tu trabajo, un podcast bien hechito, se escucha bien, los temas son amenos, me gustó mucho cuando hablaste de Soul, por ejemplo. Entonces, me alegra que me hayan invitado acá. Gracias, gracias, de verdad te agradezco mucho lo que compartes y pues igual invitarlos a la gente que nos sigan escuchando y que todas tus redes sociales, tu Facebook, tu Instagram, también los del podcast, pues los van a encontrar en la descripción de este video. Y bueno, pues nada más agradecerte, agradecerle a la gente que nos vio, que nos escuchó y bueno, nos vemos en la siguiente. Adiós. Chao.